Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Los videos, las fotos, los comentarios, los testimonios que están dando muchos de los migrantes que están hoy en El Paso, Texas, y en muchos otros puntos de migración entre México y Estados Unidos son muy dolorosos. El día de ayer a las 11:59 de la noche se acabó lo que era el título 42 que hablábamos ayer, que era una medida que tomó Donald Trump en marzo en medio de la pandemia para tomar acciones contra los migrantes. Para hablar de este tema, de lo que está pasando, queremos primero que todo agradecerle porque sabemos que su tiempo es muy importante. Nos hemos contactado con Ariel Ruiz Soto. Él es un analista de política en el Instituto de Políticas de Migración. Él trabaja exactamente en el programa de políticas de migración de Estados Unidos y la iniciativa para América Latina y el Caribe. Ariel, buenos días. Me imagino que han sido horas y días muy complicados para ti y para tu ONG. Buenos días, sí, exactamente. Han sido horas muy ocupadas, pero gusto estar con ustedes. Ariel, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es la diferencia tan grande al que todos los migrantes temen entre el título 42 y el título 8? Bueno, el título 42, solamente para recalcar lo que era un programa en el cual, una autoridad en el cual el gobierno de Estados Unidos podía expulsar a personas que llegaban entre la frontera a su país de origen o a México, dependiendo de dónde vengan, y se les regresaba sin una consecuencia. O sea que, por ejemplo, si una persona se le regresaba a México, esa persona podría volver a intentar nuevamente otro ingreso irregular a Estados Unidos. Okay. Esto lo hicieron el gobierno de Estados Unidos mayormente porque es un proceso más expedito, lo que le otorga un procesamiento más fácil a la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos. Pero ahora, ya hoy mismo, cuando se acabó el título 42, el título 8, que se utilizaba antes de marzo del 2020, cuando empezó el título 42, el título 8 impone consecuencias de que prohíbe una entrada regular en el futuro a las personas que lleguen entre puertos de entrada a la frontera México-Estados Unidos. Okay. Lo que significa que la mayoría de las personas que busquen entrar irregularmente al país van ahora a tener una consecuencia impuesta de 5 o 10 años, y de hecho, si vuelven a intentar más de 2 veces, pueden ser encarcelados por algunos meses antes de ser deportados nuevamente. Esa es la mayor diferencia y aplicaría a cualquier persona, no importa su nacionalidad, incluyendo personas de Ecuador, pero también de otros países importantes como Colombia, Perú y, claro, que Venezuela. El otro contexto, solamente para recalcar aquí, es que si bien se termina el título 42, también la administración ha buscado abrir otros mecanismos legales para poder entrar al país de manera regular, pero todavía falta ver si van a ser suficientes o si van a ser implementados ágilmente para que los migrantes los puedan tomar de esa manera. Ariel, estamos conversando con el analista de políticas migratorias del Instituto de Política Migratoria, Ariel Ruiz. Ariel, escuchaba esta mañana unas declaraciones de un migrante, por ejemplo, colombiano, donde decía que en el avión, mientras estuvo en el avión, venía con esposas y reclamaba por los derechos humanos y que justo antes de bajarse del avión le sacaban las esposas. ¿Has oído más de este tema? ¿Por qué se hace esto? Bueno, los vuelos de deportación siempre han tenido este tipo de seguridad para no solamente personas colombianas, pero incluyendo también personas, por ejemplo, de Centroamérica. Y sí, completamente tiene razón. Los vuelos, usualmente las personas que están en estos vuelos se les quitan las agujetas de sus zapatos para que no puedan correr, pero también se les detiene con esposas en el avión. Esto en el avión muchos piensan que es innecesario porque no tienen a dónde poder huir, pero de todos modos se ha intentado hacer ya por varios años atrás. Si bien hemos visto ese tipo de vuelos, también hemos visto vuelos también que han ayudado a otras organizaciones que no son tan restrictivos, pero los vuelos suelen ser voluntarios y son mucho menos que los vuelos que son involuntarios como deportaciones.
También cabe mencionar que no todas las personas que son devueltas a sus países son niños o familias. Usualmente estos vuelos tienen algunas condiciones que implican que las familias o los menores de edad no llevan las mismas maneras de seguridad, o sea, en este caso las esposas, pero la mayoría de las personas que son adultas, hombres o mujeres, sí tienen este tipo de requisitos para estar en el avión cuando están siendo deportados de su país de origen, en este caso a Colombia. Ariel, para los que nos están escuchando y piensan de una u otra manera migrar ilegalmente, todos tienen ese sueño americano, por decirlo, pero en verdad no es ningún sueño, es una tragedia. ¿Les podrías contar a ellos de tus años de trabajo en migración, en políticas migratorias, qué es lo que realmente vive un migrante? Bueno, pues ese ha sido un dilema muy fuerte y los coyotes se aprovechan de la falta de información para promover una idea del sueño americano que en realidad es muy difícil de obtener cuando llegan aquí. Para empezar, aún cuando una persona en un estatus irregular llega y ingresa a Estados Unidos, supongamos en esta cosa de manera irregular, cuando entran no se les da un permiso de trabajo rápidamente y tampoco se les garantiza que puedan ganar un caso de asilo en el país. Lo que sucede en la mayoría de esos casos es que las personas que entran de manera irregular viven una vida bajo la sombra en Estados Unidos, con pocos accesos a sus servicios porque tienen un estatus irregular y también siempre con el miedo de ser deportados en el futuro si son arrestados por la patrulla fronteriza o si no también por operaciones de deportación que el gobierno antepasado hacía muy frecuentemente bajo el presidente Trump. Pero también debemos mencionar que si bien la manera de migración irregular no es la adecuada, sí existen hoy en día más mecanismos de migración regular que en el pasado. No son suficientes, y dejar eso muy claro, no son suficientes para toda la demanda de personas que buscan llegar, pero ingresar de esta manera legal, por ejemplo, buscar un permiso de parole para poder entrar a Estados Unidos, es mucho mejor, porque esa persona ya entra con un estatus regular pendiente que le garantiza más servicios, pero también más protecciones. Y de otra manera, si una persona busca entrar y si viene sola, se le da muy difícil trabajar o ingresar o tener acceso a servicios. Y quizás lo más impactante que hemos visto en los últimos meses y años es que la cantidad de menores de edad y de mujeres que están intentando llegar, o familias que son separadas en la frontera, es muy triste ver. Muchas familias que hemos visto, de hecho yo fui a un centro de detención y vi cómo separaban a una familia de una mamá de su hija porque no tienen comprobante de que en realidad eran relacionadas biológicamente, o sea, no tenía la carta de nacimiento de la persona. Eso fue muy difícil ver, pero sucede tan frecuente que al final no siempre, aunque el gobierno de Biden ha intentado hacerlo mejor, no siempre se puede reivindicar a la persona como se busca. 8 de la mañana, 45 minutos. Ariel Ronald Córdoba te saluda. Cuéntanos en breves rasgos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento con la política migratoria en la Florida, donde cientos y cientos y cientos de familias están saliendo de la Florida, abandonando la Florida, donde podemos observar a través de todos los videos, redes sociales, informativos, que la mano de obra en la Florida se retira y se quedan sin empleo y sin la posibilidad de poder continuar haciendo obras, sobre todo en el sector de la construcción? Bueno, pues Florida, como otros estados que tienen una mayoría republicana, suelen tener una perspectiva de migración restrictiva, lo cual se implica que es más difícil para las personas indocumentadas o que tienen un estatus regular en el país tener acceso a servicios. Pero lo que ha hecho el gobernador de Florida recientemente es impuesto buscaban poner nuevas reglas para que las personas para que los empleos verifiquen más frecuentemente el estatus de sus trabajadores, pero también para que se les restrinja el acceso que tienen, especialmente para personas que tienen hijos quizás que son estadounidenses porque nacieron aquí, o si no también buscar imponer crímenes o un cargo criminal a las personas que transportan, por ejemplo, a personas que son indocumentadas. Al final del día, este
esta colectiva de propuestas que se han pasado en Florida, lo que hacen es hacerle la vida muy complicada a las personas que tienen un estatus regular ahí, pero también, quizás más importante aún, es que imponen una visión diferente y muy restrictiva en el público de Florida, el cual suele tener también una visión un poco más conservativa y así hacer la vida más complicada para las personas que buscan estar ahí. Texas es un caso muy similar. Texas, de hecho, también ha buscado hacer leyes para que su patrulla estatal, o sea, las personas, los que usualmente detienen a personas en la carretera, también pueden verificar el estatus de personas que están manejando o con quienes vienen en los carros, y eso, más que nada, es un intento a producir más miedo a la comunidad indocumentada, pero también la documentada que quizás no sabe sobre la diferencia de lo que está buscando hacer. No es nuevo, lo debo repetir, pero este tipo de estados han buscado complicar por sus políticas una percepción de que aún si llegan a Estados Unidos, la vida no va a ser fácil en estos estados. Son exactamente las 8 de la mañana con 48 minutos. Queremos agradecerle a Ariel Ruiz. Sabemos que está muy complicado, muy ocupado por lo que está pasando en la frontera. Quedará para una segunda vez también hablar de lo que está pasando en la frontera de Chile con Perú y el tema de la migración venezolana que también afecta al Ecuador. Muchísimas gracias, Ariel, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Era Ariel Ruiz, analista de políticas de migración del Instituto de Políticas Migratorias.